Buenas tardes. Este domingo, una conversación con mi amigo, el artista plástico Mauro Ramírez Guzmán, que también, por cierto, es un poeta y un poeta al que hay que poner atención. Mauro, buenas tardes. Vamos a conversar sobre tu obra, particularmente esta tarde, sobre tu obra poética, tu obra pictórica. Y antes de iniciar y cederte la palabra, porque es hoy un día donde tú serás quien exponga quién es Mauro Guzmán. Y empezamos con la pregunta de los 64,000, que antes estaba este programa, pero bueno, no estaremos en este programa, sino en este otro. ¿Qué es ser pintor para Mauro Guzmán? Bueno, maestro, antes de contestar su pregunta, quiero agradecerle por la invitación a esta charla, obviamente a Laberinto Ediciones y bueno, a la gente, ¿no?, que regularmente lo sigue en las redes sociales. Y me preguntaba, ¿qué es el arte? ¿Qué es para usted la pintura? La pintura. La pintura para mí es una manera de comunicación, es comunicar sentimientos, formas de ver la vida, ideas. Es una comunicación, es parte de la comunicación, la pintura. ¿Quién es Mauro Guzmán? Mauro Guzmán, pues es una persona que le gusta vivir intensamente, procura hacerlo con intensidad. ¿Por qué con intensidad? Pues porque de eso se trata la vida, creo. Y aparte de vivir, me gusta precisamente tratar de expresar lo que veo en mi entorno. Si algunas veces trato de demandar lo que no me parece justo, digamos, soy un tanto contestatario o crítico. He querido tomar este camino porque la vida actual es difícil y de algún modo tenemos que sacar todo esto que tenemos por dentro, que pensamos incluso, pero más que pensar, sentimos, ¿no? Y esto se nota en su obra. Hace poco tuve la grata experiencia visual, pero también incluso por momentos hasta de tacto, cuando uno se acerca a su obra. Estoy hablando de una obra que Mauro ha recién concluido, que ha titulado con un nombre bastante acertado en los momentos en que esta ciudad, este país nuestro, que duele, pasa por una situación complicada, difícil, donde está involucrado un extremo y otro. Hablo de la vida y la muerte, y al centro de él, muy probablemente en muchos casos a nivel nacional, está este estigma tan llevado y tan traído por personajes que ustedes entenderán a quienes me refiero: el hambre. Este tema ha sido tocado por Mauro con un acierto que me parece de lo más, en términos, digamos, del habla, de la comunicación, como él mismo decía, muy amplio. Pienso, por ejemplo, en todos los elementos que lo conforman. Mauro ha intervenido de manera no solo objetiva, y objetiva me refiero porque el hambre tiene que ver con la comida. En ese sentido, lo que hace Mauro con esa incursión, desde mi punto de vista, nueva, para hacer arte usando la comida, cuando el tema central es el hambre. Vaya que no. Entonces, háblenos un poco de esto, Mauro. Bueno, esta
esta muestra nace precisamente, como lo estamos comentando, de ver todavía en nuestros días esto que llaman fenómeno social, que se oye o pareciera que ya es parte de la vida, pero no debería de existir, ni siquiera como un título, ¿no? Más sin embargo sigue existiendo en muchas partes del mundo y evidentemente en nuestro país, y incluso en la gran ciudad, ¿no?, que es la Ciudad de México. Tomo este tema porque me parece que se ha vuelto tan cotidiano que pareciera que ya forma parte de la vida, y no es así, maestro. Tan lo vemos diariamente que pareciera que no pasa nada, ¿no?, que es parte del paisaje pintoresco de nuestro gran y querido México. Entonces tomo este tema porque hay que hablarlo, ¿no?, como muchos otros. Indudablemente se han tocado durante la historia estos temas de la pobreza, el hambre en el cine, en fin, en muchas otras expresiones artísticas. Y yo tomo el hambre y tomo a los niños en específico. Sabemos que también hay en estas sociedades vulnerables, pues hay gente adulta también, ¿no? Pero me pareció interesante los niños, puesto que me pregunté en algún momento, ¿cuántos años seguirán padeciendo esto que, como dije antes, le llamamos fenómeno social, pero que es una injusticia? Y agarro los elementos porque me parece que para hacer una exposición debe de tener un diálogo. Debo de comentarlo y confesarlo que no fue fácil tratar de pensar en los soportes, y me fueron dados poco a poco, ¿no? De repente uno le llaman proceso creativo, pero no sé si sea correcto, pero lo dejaremos ahí, que sea el proceso creativo. A veces uno le pregunta al viento o al cielo o a Dios, ¿no? Mándame algo, ¿no?, una palabra, algo, porque quiero terminar esta obra sin ningún afán de llenar el ego o tocar la gloria, ¿no? No, eso no me interesa mucho. Y simplemente terminar algo que tengo pensado y algo que me está sonando por dentro. Me llevó a que tenía que pintar sobre comida para poder cumplir este diálogo. Este diálogo que de algún modo tiene que ver, ¿no? Porque así lo considero, o así lo consideran muchos colegas, que una obra tiene que tener cierto diálogo desde la manera de pintar, desde el soporte. Tiene que ser algo redondo. ¿Cómo pude yo, o intenté cerrar ese círculo de diálogo? Pues ocupé soportes de comida, ¿no? Tengo pinturas sobre chicharrón, sobre queso Oaxaca, sobre palanqueta, sobre chiles secos, sobre cecina, sobre pescado seco, sobre nopal, en fin, con otras cosas, sobre arroz, sopa, ¿no? Y no recuerdo ahorita, fruta seca. Fueron 21 obras, sobre una tlayuda. Obviamente utilicé algunos elementos también combinados con el óleo, como es el mole, el pipián, pinole, chile molido, algunas cosas que quise experimentar. Sin embargo, no era mi pretensión hacer una pintura experimental,
simplemente tenía yo ganas de exponerla como para que no se olvidaran los que pudieran o lleguen todavía a conocer esta pequeña muestra de que ahí está latente todavía en nuestros días estas sociedades y más los niños que están padeciendo esta injusticia social. Además de ser una muestra gastronómica, particularmente mexicana, la hace universal, ¿no? También yo creo, es una muestra universal. El hambre es universal, por ejemplo. Pero al mismo tiempo la hace esta exposición o esta intención particular, hablo en el país, porque toda la muestra gastronómica, por ejemplo, usted hablaba del mole, del pipián, del queso Oaxaca, de la cecina, son todas parte de nuestra idiosincrasia alimentaria, ¿no? Es decir, yo creo que cualquiera ha comido un pedazo de cecina, se ha llevado a la boca una quesadilla, por supuesto con queso Oaxaca, seguramente han comido un plato de arroz, quizá una palanqueta, en fin, o la tlayuda tan conocida en Oaxaca, que por cierto sabe muy rica cuando está preparada. En fin, yo creo que también es un poco mostrar si me permite, la mexicanidad, ¿no? Claro que sí, y ahora que lo menciona, no lo había francamente pensado, puesto que, pero ya lo mencionó y fue sin querer hasta este momento que usted me lo comenta. Y digo sin querer porque precisamente buscando este diálogo que yo le comentaba hace un momento, si eran niños mexicanos, pues todo tendría que ser de México. No podría usar, por ejemplo, un pedazo de pan francés, digo, no por otra cosa, sino porque rompería si yo hubiera utilizado algún otro elemento de otra gastronomía del mundo, pues ahí hubiera existido una ruptura, porque los niños son mexicanos. Sin embargo, si utilicé, ahorita que recuerdo, una telera. Sí, estábamos conectados. Yo creo que en este momento que usted decía sobre el pan francés, cuando lo menciona, lo que tengo en mente es justamente la telera, que por cierto tiene unas dimensiones, ya ustedes la verán en algún momento, que no se la pierdan si hay una exposición, no se la pierdan, porque Mauro además es muy generoso. Yo he tenido la fortuna, no solo de su amistad, sino de contar con esa generosidad. Soy, ¿cómo se le llama esto cuando una persona yo soy fui el invasión de ese donó, permítame nombrarme así, y Mauro depositó una obra en esta casa que ya mencionó, que estamos en la Avenida Ediciones, por cierto, y tengo yo la del nopal, que es preciosa, pero la de la telera, que es de proporciones de verdad, que no sé quién se puede acabar una cosa así en una torta, imagínense, pero es un niño, es una cosa bellísima, no se la pierdan cuando la vean expuesta. Y pronto yo espero que en estas tierras de Oriente Mauro esté por acá, no se la pierdan los que me conocen de aquí en Iztapalapa. Mauro, ya hablé de su generosidad, ahora pasemos a una cosa que siempre me ha intrigado. No hace poco lo vi pintar, usted le llamaba bodegón. Mi conocimiento, que es bastante limitado con respecto a estos menesteres, no va a poder permitirme ahondar, pero lo que sí puedo decir es que usted pintó una obra que la consideró, palabras más, palabras menos, una obra, digamos que sencilla, para utilizar algo que él dijo que, no me acuerdo qué dijo, pero yo le voy a poner que es una obra sencilla y se demoró aproximadamente 2 horas, 3 horas quizá, ya estoy exagerando, y es una especie como de naturaleza muerta, que a mí la verdad es que no la había pintado ni siquiera en 24 horas, quizá ni 48 o 72, y es muy posible que nunca la pinte, pero Mauro lo hizo en menos de 3 horas. ¿Cómo se adquiere esa habilidad? ¿Cómo llegamos a poner esos tonos?
esa aparente profundidad o ese aparente volumen. Corríjame si estoy hablando de manera correcta. Si no, por favor, explíquenos esto. ¿Cómo se adquiere esta habilidad? Precisamente se desarrolla. ¿Cómo se desarrolla una habilidad? Con la práctica, la praxis, ¿no? Que le llaman. Se llega a ese grado, ¿no? Sin embargo, un cuadro, cualquier obra pictórica, jamás se termina, sino que el pintor sigue tratando pues de reencontrar cosas nuevas, de mejorar su trabajo, si así se quiere ver, y de enriquecerlo. Y en este caso, bueno, hicimos este ejercicio del bodegón, porque sin temor a equivocarme, yo creo que para poder ejecutar cualquier imagen corporal o que sea de lo que goza el ojo, se necesita primero conocer un poco de volumen, o todo, cómo hacerlo, qué manera. Y el bodegón, aunque sí efectivamente es naturaleza muerta, pero como tal faltarían elementos. Los bodegones de Velázquez pues ya ponía personas, ponía muchas otras cosas, eran obras maestras. Y bueno, aquí este tipo de bodegón que se le llama, pues es como más decorativo, más de ornato, más de, ¿no? Sin embargo, no pierde pues las características como arte. Si es un arte menor o no lo es. Creo que, por ejemplo, cuando he dado algunos tallercitos o talleres, mejor dicho, siempre pongo de ejemplo el bodegón por los elementos que contiene. Y para poder llegar a la imagen o pretender engañar al ojo, tratando de que se vea la tercera dimensión, que nunca se llega a ello, siempre se llega nada más a la segunda, a lo bidimensional, pues es precisamente a través del volumen y por los cuerpos o los elementos que componen un bodegón. Nos permite pues hacerlo como un ejercicio para después pasar a otro lugar, a otro plano, ¿no? Como sería, por ejemplo, la figura humana, un rostro, unas manos, en fin, todo lo que de ahí. Me parece que el bodegón es como algo necesario de principio. No podría decir que es algo fundamental, porque estaría mal decirlo, pero sí como un ejercicio para llegar a esa práctica y esa habilidad que usted me pregunta. Es de suma importancia empezar a practicar cosas esféricas como frutas, jarras, vasos, todo lo que podría ser esférico, ¿no? Para poder sacar volumen y de ahí partir a otros espacios y a otros cuerpos. Yo siempre he tenido la duda, y quizá en este momento haré esta pregunta con una intención incluso un poco, y lo voy a encomillar, por favor, no se me vaya a malinterpretar, un poco como malsana, digamos. Y la duda es la siguiente, Mauro, a ver si usted me puede ayudar. En un colegio, en una escuela donde se enseñan técnicas para llegar a ser un artista plástico o un pintor, supongo que todos los estudiantes las aprenden. ¿Qué es lo que puede hacer que un estudiante, de acuerdo a su punto de vista, porque seguramente en su carrera ha encontrado estudiantes que no logran descollar o despuntar, o que no logran concluir una obra propia en el sentido que tenga el estilo de este joven o de este hombre o de esta mujer, que tenga
intenciones de ser un pintor o una pintora. ¿Qué es lo que no se puede enseñar en una escuela de pintura, por ejemplo? Yo creo que se puede enseñar todo, pero aquí va a depender de cada persona. Podría decir que del profesorado, pero no. Depende de cada persona, de cada estudiante. Evidentemente una academia, pues, no va a dar todos los conocimientos que tenga, porque esa es su función. Sin embargo, se titularán de licenciados en artes plásticas, en fin, de cualquier título. Sin embargo, eso no garantiza que vaya a ser un artista o que vaya de pronto a brotar a la fama o a la tan buscada gloria o a ganar mucho dinero, ¿no? En fin, estos estereotipos del éxito. Creo que un título de ninguna academia garantiza eso. Yo creo que está en la voluntad y en la pasión de cada estudiante en este caso, o de cada pintor, incluso saliendo de la academia. Como usted lo menciona, sí he conocido desde la pubertad, la adolescencia, a pintores, y por supuesto unos grandes pintores, unos grandes maestros, amigos todavía en la actualidad, y muchos que han abandonado los pinceles por circunstancias diversas, ¿no? Pero sí, tiene que ver la práctica, nuevamente lo menciono, tiene que ver también esa búsqueda de querer decir cosas, ¿no? De querer expresarlo a través del color, a través de la pintura misma. ¿Qué es ser pintor para usted? Ser pintor es precisamente querer pintar sueños, querer. Ante cualquier otra cosa es primero querer ser. Es decir, que si un niño de repente le dan un manazo porque rayó toda la pared de la sala, bueno, ahí había que poner atención a los padres. Todos los niños lo hacen y deberían de darles las herramientas conforme a la vida o conforme a su edad. Es querer hacerlo, es querer pintar. ¿Qué quiero pintar? Bueno, primero tengo que aprender. ¿De qué manera? En el colegio, en mi caso, ¿no? Que fue empírico, porque tuve la suerte de que tengo todavía a un hermano pintor que conoció a pintores que le enseñaron, y de alguna manera yo, como coloquialmente decimos de rebote, pues adquirí esa veta, ¿no? esa rama, cosa que agradezco a sus amigos y por supuesto a mi hermano. Y es la búsqueda. Cuando uno quiere hacer algo, uno lo consigue. Ser pintor es querer pintar. Primero aprender de la manera que sea. Si existen las posibilidades de meterse a un curso, a un taller, incluso a la edad que sea. Obviamente, bueno, desde la infancia me atrevería a decirlo, ¿no? No hay edad para eso. Una persona de la tercera edad, por mencionar cualquier edad, de repente le nace el querer pintar algo, lo puede hacer. Obviamente, regresamos a lo mismo. Esto tiene que ver con una práctica. Si se le quiere ver desde el punto de disciplina, que no me gusta mucho la palabra, debo de decirlo, podría hacerlo. Pero es práctica y quiere hacer. Un pintor es eso. Un pintor necesita comunicar después de que aprende, o sigue aprendiendo, mejor dicho, sigue aprendiendo, quiere pintar, quiere decirle algo a alguien, a sus amigos, ¿no? Si puede un día lograr
llegar a que alguien lo escuche más ampliamente, pues que mejor. Pero él quiere ser escuchado a través del color, a través del pincel, a través de un aerógrafo. La técnica, eso es lo que necesita un pintor, es querer pintar. Y dice Dolores Castro, escritor es el que escribe, en este caso el pintor es el que pinta. Eso es un pintor. Bueno, mencionó varias cosas. Primero voy a referirme a la infancia. Menciona la infancia cuando comenta que hay niños, o casi todos los niños, dice usted, pintan las paredes. Uno. Menciona, por ejemplo, y aquí voy a empezar con lo último, cita a la maestra Dolores Castro haciendo alusión de que el escritor es el que escribe. Luego entonces, un pintor es el que pinta. Me parece algo importante, pero no estoy totalmente de acuerdo. No vamos a entrar en polémica esta tarde. Y otra cosa que también mencionó Mauro, y es aquí donde sí me voy a detener unos segundos. Mauro dice que si vayan a unos talleres, no importa la edad, dice, ¿no? Justamente esta conversación con la que Laberinto Ediciones inicia una serie de conversaciones que esperamos cumplir en lo sucesivo, no sé si, no estamos seguros si serán los lunes o los viernes que tendremos invitados. Tampoco quiero decirles que será pronto. Iniciamos con esta conversación con Mauro. En este caso, Mauro es un pintor y también es un poeta. Y estos talleres de los que hablaba Mauro, yo ya me voy a meter ahorita en esto porque el Laberinto Ediciones iniciará con una serie de talleres que vamos a invitarlos a que algunos se vengan a inscribir si así lo desean. Mauro será quien capitanee la base, digamos, está tanto en proa como en popa, irá hacia adelante siendo el pintor, que dará su experiencia. Y habló de lo empírico, decía él. A mí me gusta, Mauro es un pintor lírico, es un pintor que, además de ser audaz, porque lo es, quiero que sepan que Mauro empieza a pintar de una manera, ¿cómo llamarle? Cuando se inició este movimiento, perdón la comparación, cuando se inició este movimiento de rock en México, que le llamaban rock rupestre, Mauro es un pintor que inicia casi con este adjetivo después de rock, porque Mauro es auténtico. Mauro es auténtico, es un pintor verdadero. Seguramente los hay muchos, y creo que son todos, salvo quienes no se asuman como eso, como verdaderos. Pero Mauro es auténtico en ese sentido y verdadero también. Así que ya estaremos hablando sobre los talleres y haré la última pregunta porque ya ven que dicen que hoy tiene que ser todo muy rápido porque si no ustedes no se quedan a escuchar luego de 20-25 minutos. Así que la última pregunta, y tiene que ver ya propiamente con la poesía, sin que la pintura no lo sea. Por supuesto que la pintura lo es, como la música, como la escultura, como el cine. En este caso, la poesía, particularmente hablando de la creación o el creador, de algún modo, de versos. Mauro, qué pregunta tan difícil, caramba, ¿qué es la poesía para Mauro Guzmán? ¿Y por qué ser poetas en tiempos, fíjese qué pregunta le voy a hacer, ¿por qué ser poetas justamente en tiempos de hambre? De hambre, ¿por qué ser poetas? ¿Por cuál empiezo? Bueno, ¿por qué ser poetas en tiempos de hambre? Porque definitivamente la poesía evitará la inanición. La poesía, ¿qué es la poesía, maestro? Sí me hizo una pregunta
demasiado difícil. Procuraré no equivocarme, que sé que lo voy a hacer. La poesía, citaré nuevamente a mi maestra, perdón, porque la veo muy seguido y muy activa, por cierto. Claro, sí, búsquenla, por cierto, Dolores Castro. Y tiene, creo que, todas las redes sociales, entonces ahí no va a ser tan difícil localizarla. Pero no está atrapada, eso sí lo puedo asegurar. Dice la maestra Dolores Castro Varela que la poesía es un espíritu que busca un cuerpo. Qué bella definición. La poesía, dice Dolores Castro, es un espíritu que busca un cuerpo. Es la poesía. Y después creo yo que cuando lo encuentra y ese cuerpo vuelve a sacar la voz, algo de ese espíritu lleva la voz. Dice Mauro que después de esto que acaba de definir Dolores Castro, es esto que luego busca por el camino que sea, y cuando digo por el camino que sea, es la posibilidad, digamos, la posibilidad de ejercer la voz. Bueno, pero ¿qué es la poesía? Es el alma. Es el alma que a través de la voz pretende nuevamente comunicarle al otro. Esto siento. Quisiera que me dijeras si tú sientes lo mismo. Al ver, no sé, el amor, una catástrofe, una injusticia, algo lo que sentimos. Creo que la poesía es eso, es una comunicación de almas que quiere averiguar si la otra alma del prójimo siente parecido o más profundo o más sencillo, no lo sé, quiere averiguar, es una comunicación también. Bueno, pues hasta aquí nuestra comunicación, pero antes quiero decirles que pronto estaremos ya en otra conversación. Espero que Mauro nos dé esta deferencia para que conversemos sobre su libro, que Laberinto Ediciones, en breve. Eso de breve, ustedes saben que serán unos meses, y estaremos anunciándolo, por supuesto, para que nos hagan el honor de asomarse a la poesía de Mauro Guzmán, y que, por cierto, lo presentaremos también en los distintos foros a los que nos llegan a invitar. Muchísimas gracias, y quiero decir con esto, que sería el epílogo de esta primera conversación, que para mí la poesía es justamente esta conversación. La poesía sería entonces la conversación con Mauro Guzmán, poeta y artista plástico, porque la poesía me parece que es cada pensamiento que tenemos. Nos vemos la próxima. Mi nombre es Esteban Asensio. Mauro Ramírez Guzmán. Siempre me equivoco. No, soy Mauro Guzmán. Bueno, gracias, él es muy condescendiente conmigo. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Esta es su casa, Laberinto Ediciones, y recuerden que nos vemos en los talleres pronto. Muchas gracias.